el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. Hoy tenemos mucho para contarles porque la agenda parlamentaria arrancó tempranito y hay mucho que queremos analizar con ustedes y contarles por dónde va a pasar hoy la actividad aquí en el Congreso de la Nación. ¿Cómo andás, Vero? Buenas tardes. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Sí, mucha actividad acaba de finalizar en el día de hoy. Una comisión, la de Mujeres y Diversidad, que estuvo tratando varios proyectos de resolución, de repudio, relacionados a lo que tiene que ver con las mujeres. Mucho repudio por algunas cuestiones que se fueron dando en estos meses con respecto al ILE en las distintas provincias, y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Parece que en algunas cuestiones en este país no podemos terminar de avanzar, ¿no? Parece que hay algunos sectores que terminan siempre llevándose la peor parte de todo lo que ocurre. Y sobre todo cosas que están aprobadas. La interrupción legal del embarazo es algo que está recontra explicado, así que en un ratito lo vamos a conocer. ¿Cómo te va, Pato? ¿Cómo te va? Las estaba escuchando con atención porque hablando de lo que es la interrupción legal del embarazo, atención que hay para esta semana previsto una reunión importante del colectivo de mujeres que está trabajando, que lo hizo mucho hace 2 años cuando se trató en diputados, cuando tuvo mediación en diputados, y ahora están planteando como ONG la necesidad de que esto llegue al Congreso en este año legislativo. El jueves, reunión en la Cámara con autoridades, una reunión muy importante, habrá que ver, es cierto que es una promesa presidencial, lo que pasa que no sé, porque quedó en puerta, Pato. Exactamente, pero quedan nada más que 2 meses, queda ya octubre está jugado, queda noviembre y diciembre, queda el presupuesto, queda este bono solidario impuesto a la riqueza, no sería el camino más conducente que esto se trate nada más que en diputados y no en senadores, debería tratarse en la Cámara Alta. Y pregunto, ¿al oficialismo le interesaría que esto se apruebe? Si no, no lo presenta. Digo, ¿están los votos contados en el Senado? Por eso me llamó un poco la atención, pero bueno, a lo mejor se va aclarando esto en los próximos días. La lógica tal vez, Meli, Pato, es que ingrese el proyecto, al menos para ya darle estado parlamentario y que se pueda llegar a tratar, o en el periodo de sesiones, tal vez si hay algún pedido de sesiones extraordinarias por parte del presidente de la Nación, para lo que corresponde a diciembre, enero. Ingresarlo para descomprimir, exactamente, ingresarlo para descomprimir un poco el estallido, la presión social de las calles que se está dando, sobre todo después de que Alberto Fernández anunció el 1 de marzo que el gobierno nacional está trabajando en esta situación y que el proyecto estaba listo para ingresar en marzo. Ministerio de la Mujer, mucha militancia pañuelo verde que votó al frente de todos. Efectivamente, tenés un sector muy importante. Pero bueno, el jueves hay una reunión, me parece que eso va a servir para destrabar o aclarar lo que está pasando. El Senado va a volver a ser clave de todas maneras. Exactamente. Porque el Senado fue aquel que en 2018 trabó dijo que no. Y dijo que no a este proyecto de ley de aborto con gratuito. Votos mixtos, ahí no solo son votos de Juntos por el Cambio. Los gobernadores que estuvieron a favor y en contra en 2018, así que si te parece, Meli, después lo vamos a repasar. Y bueno, a ver cómo es el panorama o el escenario actual de las provincias. Sí, en un ratito nos metemos con eso porque además ustedes saben que las personas frente a temas tan dilémicos como pueden ser estos, no son compartimentos estancos, sino que pueden aceptar cierta evolución en sus pensamientos o de pronto haberse puesto en contacto con algún grupo o alguna persona, o esto del efecto del storytelling, ¿no? Cuando una persona viene con una historia en primera persona y puede generar una emoción distinta antes no alcanzada, y eso puede generar una modificación que te vuelva más o menos sensible respecto a alguna situación. Por ejemplo, por eso cuando, salvando absolutamente las distancias, cuando se habla de juicios por jurados, se comprende que aquellas personas que vayan a incorporar un jurado de ciudadanos no pueden haber tenido una experiencia personal cercana a aquello sobre lo que van a tener que emitir un veredicto. Y en estas situaciones, obviamente, son cuestiones donde las emociones y las experiencias personales o de aquellos que son muy cercanos a uno pueden trazar cierta movilidad en nuestra forma de pensar. Pero perdóname, se va
a acordar también Verónica. José Luis Ramón fue un hombre que señaló que iba a votar a favor y después terminó cambiando el voto, y el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo no se trató nunca en los años del kirchnerismo, con Cristina 8 años presidenta, porque Cristina siempre se opuso al proyecto. Y sin embargo, cuando hubo que votar, votó a favor. Exacto. Porque como vos decís, son cuestiones que habilitan cambios de pensamiento, contó varias cuestiones ella, dijo que su hija había influenciado mucho en el tema y terminó votando. Bueno, eso se puede dar en varias circunstancias. No solo Cristina votó a favor, sino que en el Senado levantó un poco las banderas del movimiento que estaba en las calles, ¿no? Recuerdo la sesión larga que se hizo sobre este proyecto de ley, y cuando hablaba Cristina, las mujeres en general que estaban afuera en la calle escuchando el discurso no paraban de aplaudir, gritar, o sea, digamos, eufóricamente. Mientras Cristina Fernández de Kirchner daba el discurso en el recinto de la Cámara Alta ese año. Pero básicamente, sí, es un proyecto, no solo Ramón, sino que también, por ejemplo, en el caso de la provincia de Tierra del Fuego, los diputados del PRO que estaban en contra terminaron votando a favor. Ya estamos en comunicación con la diputada Caliba, que justamente es vocal de la Comisión de Mujeres y Diversidad. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por recibirnos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. No, por favor, le agradecida. Muchas gracias. Queremos saber qué es lo que sucedió en la Comisión de Mujeres y Diversidad, los puntos más salientes para poder meternos de lleno en el trabajo que hubo hoy en la comisión. Bueno, la comisión viene trabajando arduamente. La verdad creo que es una de las comisiones en las que más trabajamos y disfrutamos, aparte del trabajo realizado. Se dictaminaron 17 proyectos de las distintas fuerzas que componemos esta Cámara, esta comisión puntualmente, y todos proyectos de declaración, de resolución vinculados a personalidades o situaciones que se fueron dando en las provincias, en cada una de las jurisdicciones que las diputadas hemos presentado en el contexto de pandemia centralmente, ¿no? O sea, destacar el trabajo que se hacen en los territorios. En mi caso yo presenté un proyecto porque apenas arranca la pandemia, a una de las lideresas más importantes que tenemos en la provincia, Irene Cari, que es la presidenta del Foro de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Ella salió a asistir a una niña víctima de violencia, la policía la detiene a ambas, y la golpean, la maltratan, la encarcelan, porque consideraban que había violado las medidas de restricciones ASPO en ese momento. Sí. Entonces comenzamos, una cantidad de movilizaciones del feminismo centralmente y de las organizaciones de mujeres pidiendo por su libertad. Entonces, ese caso, este proyecto de declaración repudia el accionar del Estado provincial porque se la judicializa, se criminaliza el trabajo de una defensora de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y por otro lado, en el mismo proyecto hemos también repudiado y manifestado preocupación porque a la concejala Verónica Hilario de Orán, por manifestarse públicamente a favor del proyecto IBE, personalidades de la ciudad de Orán, un abogado ilustre, la comienza a difamar y a violentar por redes sociales y le envía una nota al Consejo Deliberante de Orán de que se la separe de la presidencia de la Comisión de Cultura y Educación porque él considera que ella no es digna y apta para esa función, para ese rol, porque piensa distinto a él, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hace la comisión? La separa de la presidencia y votan todos en contra, cuando antes habían votado de manera unánime para que ella sea la presidenta, uh-huh. Y la separan y se... Ahí, diputada, mire, hay un problemita con su audio, de repente alguna cuestión en la conectividad que... Ahí está. A ver si lo podemos corregir. No sé si ahí me escuchan. Sí, ahora sí, perfectamente. Sí. Les decía que, en el caso de la concejala Hilario, un discurso de odio muy fuerte que termina influenciando en el conjunto de diputados, de concejales y concejalas de ese municipio y hasta ahora sigue separada de su rol, de su función como presidenta.
Entonces buscaba que la Cámara se expida en ese sentido y que veamos que cómo actúa, ¿no?, la policía, que está a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia, que le compete al Ejecutivo, cómo actúa también el Poder Judicial, que la judicializa, la encarcela, le retienen sus pertenencias, y en el caso del Consejo Deliberante de Orán, lo mismo. Entonces, yo la verdad que creo que tenemos que avanzar en legislar, en ampliar derechos y en buscar que tengamos todos un ámbito de tolerancia y de respeto a la pluralidad de ideas en el trabajo, ¿no?, en cada uno de los espacios donde nos desenvolvemos, pero que a estas mujeres lideresas y que son defensoras de los derechos humanos particularmente se las proteja, y que no las violentemos a ellas, que son las que se ocupan de andar cuidando de las más vulneradas. Claro. Diputada, ¿qué tal? Buenos días, Verónica Benaim la saluda. Hoy la escuchaba atentamente con el ejemplo que ponía en la comisión a través de este proyecto de ley y pensaba, ¿no?, esto de la violencia institucional que sigue apareciendo si lo indefenso, si se tiene que llegar con un proyecto de repudio hasta el Congreso de la Nación para poder manifestarse en relación a dirigentes políticas que tienen herramientas, me imagino lo que debe ser aquellas mujeres, aquellas chicas que no las tienen en una provincia donde claramente esta situación no se viene modificando. Sí, es alarmante. La verdad que en Salta hemos sufrido un retroceso en lo que respecta a las garantías constitucionales que nos amparan a todas las ciudadanas y ciudadanos, y centralmente, insisto, ¿no?, o sea, esto no es casual, no es inocente, es, de pronto el avance de discursos de odio, y que desde las instituciones más altas e importantes del Estado provincial se promueve, porque si no, no se entiende de que a una mujer que era esencial en el trabajo que estaba haciendo, que estaba cuidando de la vida de una niña en situación de violencia, que sale a rescatarla, la policía la reprima, la encarcele, después cuando la justicia actúa, en vez de pedirle disculpas, le otorga una libertad sustitutiva, le abre un proceso, le retienen sus pertenencias, el teléfono celular, que es la herramienta con la que se conecta con las mujeres víctimas de violencia. Claro. Y es la presidenta de una institución que lleva 15 años en nuestra provincia. No comenzó a militar ayer. Claro. Y en el caso de la concejala, es una, representante electa del pueblo de Orán. ¿Y han podido comunicarse, digamos, con el oficialismo nacional? ¿Han podido hablar con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, con el presidente Alberto Fernández, el mismo gobernador de la provincia, para actuar en este tipo de situaciones? ¿O cómo quedó esto? Venimos con presentaciones, obviamente en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El Ministerio de las Mujeres viene trabajando arduamente también, porque el movimiento de mujeres de la provincia de Salta, que está compuesto por esta marea verde que ha crecido, ha militado, y su grado de exigibilidad es importante. Eso también existe, por supuesto, en la provincia, y las demandas han sido muy fuertes. Ahora, las respuestas de la justicia y la respuesta del Ministerio de Seguridad de la provincia no están acorde a las demandas y a la necesidad, y no se ajustan realmente a derecho, ¿no?, que creo que es lo que se está discutiendo en este momento. Y por otro lado, en Orán particularmente lo mismo, o sea, el Consejo Deliberante de Orán, por mayoría, porque tiene mayoría, se declaró pro vida, así, o sea que la ciudad de Orán es pro vida, sacó una ordenanza municipal. Entonces hay una batalla desde el punto de vista ideológico que no es sana, porque no respeta la pluralidad de ideas que debe haber y que hay en Orán. O sea, ahora, diputada, entonces creo que... Sí. Me parece que iba una consulta donde usted está planteando casos particulares que son realmente durísimos, pero me parece que este es un problema desde hace rato. El colectivo, si se quiere, femenino, plantea un montón de reivindicaciones absolutamente justas. El problema es que
no sé si es particularmente en Salta, pero creo que en muchos lugares, si se quiere la contraparte, el colectivo masculino hace como oídos sordos, a veces a nivel particular y a veces a nivel institucional. Entonces, cualquier tipo de avance se dificulta y se traba muchísimo. ¿Está ocurriendo algo de eso, le pregunto, o no? Creo que en términos de lo femenino y lo masculino no, sino en que primero es un debate y una clara lucha ideológica, política, y que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos y los derechos de las mujeres en particular, y de que está en franco debate, o sea, eso es así. Y la preocupación reside en cuál va a ser el rol del Estado provincial, de la política, ¿no? Desde el Ejecutivo provincial y desde las autoridades de la justicia, para para que nos ajustemos todas, todos y todes a derecho, y que se respeten las garantías constitucionales y nadie esté por encima de eso. Me parece que eso es más fácil. Tiene derecho... Pero me parece que eso, incluso siendo una pelea muy desigual, hasta es un poco más sencillo de tratar de modificar cabezas en tanto lo que ocurre puertas adentro. Usted habla de derechos igualitarios, de todas y todes, y me da la sensación que en algunos domicilios particulares, en la convivencia, los hombres lo niegan absolutamente. Es la sensación que tengo a veces, me parece, ¿no? Sí. Sí. Yo coincido en que hay algunos hombres que tal vez tienen que seguir esta transición y esta ampliación de derechos que se vive en el país, y que el movimiento de mujeres, los feminismos, estamos a la vanguardia, y que obviamente no vamos a dar ningún paso atrás. Pero también, por ejemplo, en la provincia, todo el gabinete provincial con el gobernador a la cabeza y el ministro de Seguridad tienen que hacer la capacitación de la ley Micaela y tratar de sensibilizarse, incorporar los conocimientos que parece en la práctica que no los tienen. Entonces vamos a tratar de avanzar en ese sentido, aunque la provincia adhirió. Hay un grado de violencia institucional hacia las mujeres particularmente muy alto y muy preocupante. Y después, bueno, se vulneran los derechos de todos. O sea, el gobierno Diputada, ¿el gobierno de la provincia de Salta no hizo todavía este año la capacitación? Todo que generalmente no. Qué bárbaro. Ahora, a mí me parece que lamentablemente ya no es culpa de la pandemia, ¿no? Hay cosas en las que atrasamos y que lamentablemente en determinados atrasos lo terminamos padeciendo algunas minorías. Las mujeres niñas del interior de nuestro país y de zonas por ahí más despojadas, terminan sufriendo las consecuencias de algo tan ridículo y absurdo como que no hayan sido capacitados en otra cosa que quiero hacer hincapié, que es una ley que tristemente lleva el nombre de una víctima. Entonces también mientras sigamos pensando en nuestro sistema de leyes y nuestro sistema de regulación de la sociedad en función de las víctimas que vamos contando, tampoco estamos haciendo las cosas bien. Las estadísticas no decrecen. En Tucumán mataron a una nena de 9 años hace 48 horas. Exactamente, una persona con antecedentes, o presuntamente, porque bueno, una provincia faltan también algunos, con mucha violencia institucional, ¿no? Donde las mujeres siguen... Cuando una pareja va a abortar, la mujer queda detenida y el hombre se va a su casa. Y la mujer encima tiene que haber pasado por el doloroso hecho de abortar y someterse a una situación que es dolorosa, porque nadie lo quiere per se, esa situación. Entonces, ¿cómo puede ser que una mujer quede detenida por ir a abortar, por decidir sobre su cuerpo? Es algo que no puedo entender, cómo nuestro país no puede realmente... ¿Por qué seguimos postergando ese debate, diputada? ¿Qué estamos esperando? No. Es un debate que es urgente, que las mujeres hace 30 años, más de 30 años lo demandamos, desde que existen los encuentros nacionales de mujeres que discutimos, y desde allí salió el proyecto de la campaña, que tiene estado parlamentario y que está a la espera de que lo tratemos. Estamos a la espera también del proyecto del Ejecutivo, que efectivamente tiene que ingresar por estos días, y que, ya discutimos, ya se sancionó en la Cámara de Diputados, ya obtuvo media sanción. La sociedad argentina ya discutió y diputados dijo sí, se debe despenalizar el aborto, se debe legislar sobre esta problemática que es centralmente de salud
y que tiene que ver con ampliar derechos efectivamente para las niñas, las mujeres, las adolescentes y todas aquellas identidades gestantes, todas aquellas personas que tienen la capacidad de gestar, y que no puede ser que estemos en pleno siglo XXI y también tengamos esta esfera tan importante de la salud y de la vida de las personas sin legislar, y que se nos condene a la clandestinidad, que se condene eso efectivamente a la muerte, ¿no? Y a todos los problemas de salud que implica, y de derecho. Es que la contracara de todas estas postergaciones y estas negaciones, porque es una realidad que, digamos, hay que debatirla, porque de no debatirla la estamos negando. Es así. Es como no queremos tener estadísticas. ¿Y a qué te conlleva no tener estadísticas? A no querer visualizar, a no querer identificar algo que sucede. Son elefantes que están adentro de las habitaciones, ¿no? No se puede meter por abajo de la ranura de una ventana. Sucede, ocurre, está entre nosotros, es triste. Y pega más y pega peor en lugares que están todavía más despojados de derechos, donde las brechas son mucho mayores que las que podemos tener aquí en la ciudad de Buenos Aires. Yo sé lo que en muchos casos porque me he cansado de escuchar historias de pibitas chiquititas que fueron embarazadas producto de violaciones de sus propios familiares, que por ahí iban porque les dolía la panza, ni cuenta se daban que estaban embarazadas. Entonces, de ahí para arriba lo que se te ocurra, ¿o no, diputada? ¿Es así? ¿Cuántas nenas van al hospital con 11, 12 años pero les duele la panza, están embarazadas, pues las violó el padrastro, el tío, el hermanastro? Sí, los padres, los abuelos, o sea, eso es así, y no podemos seguir en ese estado de violencia absoluta contra las niñas y mujeres, y las recomendaciones de UNICEF, de ONU Mujeres, de las agencias más importantes que trabajan sobre estos temas a nivel internacional, pero centralmente la demanda para que ampliemos y para que consagremos estos derechos de las juventudes, de las mujeres, de las jóvenes, de las pibas, que efectivamente son millones que en todo el país están diciendo basta esta situación de atraso, de olvido, de inequidad y de silencio, por décadas. Basta de silencio. Eso se rompió, el silencio se rompió, y es lo que todos los que estamos en este lugar de representantes tenemos que tomar vasta conciencia, porque no se trata de lo que yo pienso y siento, de lo que yo haría en mi vida personal. Estamos hablando de derechos colectivos, tal cual. Estamos hablando de problemas centrales en la vida de la salud pública, ¿no? Estamos hablando de que Argentina tiene que avanzar, y en esa ampliación de derechos este es uno central, es efectivamente una deuda de la democracia para con las mujeres. ¿Y cuánto cree que ha avanzado la conciencia en la provincia de Salta de 2018 a esta parte? Teniendo en cuenta que sí, la Cámara de Diputados dijo un sí en ese momento, pero en el Senado los gobernadores en su momento marcaron las posturas. Sabemos que adentro de las provincias es un proyecto de ley que divide las opiniones. Hay muchas provincias donde la Iglesia pesa muy fuerte, digamos, en su influencia. Tal cual. ¿Cómo ve hoy, después de esta votación que se dio en 2018, este debate, a la provincia de Salta, si está predispuesta a poder avanzar en ese sentido? No. La provincia tiene un mejor panorama. Salta en el Congreso realmente está mucho mejor en cuanto a poder trabajar por los derechos humanos, de las mujeres particularmente, porque la senadora Nora Jiménez está a favor de la despenalización y legalización del aborto. Entiendo que el senador Juan Carlos Romero y el senador Leavi tienen una postura distinta, pero yo creo que vamos a charlar con ellos para que modifiquen esta actitud y para que comprendan todo esto que aquí estamos reflexionando juntos. Tengo esperanza en ese sentido, y aparte también me siento con la obligación de poder conversar con ellos y de que se sensibilicen con estos temas y de que abran la perspectiva. O sea, son hombres de Estado, son personas que tienen la obligación de actuar consecuente a las demandas de las mayorías. Y por otro lado, nosotros en la Cámara, el diputado Godoy está de acuerdo, votaría a favor
la compañera y amiga Elcira Figueroa lo mismo, por supuesto, y hay que seguir discutiendo con el diputado Nani, el diputado Soto, el diputado Martín Grande, la diputada Cornejo, para ver qué es lo que piensan hacer, pero en el 2018 todos los legisladores nacionales votaron en contra y esta vez somos ya con la senadora y los 3 diputados nacionales del Frente de Todos, diputadas y diputados, vamos a votar a favor, por lo tanto han cambiado los números, es importante el cambio, la correlación. Exactamente, sí, es importante el cambio y sobre todo esto de reflexionar que no es un proyecto de ley que divide por espacio político, sino que decía Leavi y es un senador dentro del Frente de Todos, digamos, ¿no? Entonces no es un proyecto de ley que divide por la postura política, sino por el pensamiento o la conciencia de cada uno. Gioja es un gran opositor. Presidente del PJ. Todo San Juan. Con un avance importante en la cuestión, un PJ con un avance importante en la cuestión de diversidad, de género, que ha creado una comisión hace poco que está trabajando con personas trans y bueno, y una postura radical en este sentido, como bien decís. El compañero y presidente Alberto Fernández fue muy claro en la Asamblea Legislativa cuando planteó que es una cuestión de derechos y por eso es el primer presidente en la historia de nuestro país que habló en la apertura de sesiones, habló de la problemática que implica que el aborto esté, de las múltiples problemáticas que el aborto esté en la clandestinidad y que no se legisle, y también habló de la necesidad de ayudar a las mujeres más vulneradas por la pobreza que deciden maternar y que no pueden, porque a veces no pueden alimentar más hijos de los que tienen, y habló de enviar el proyecto 1000 días para poder asistirlas, y que también, porque esa es otra cuestión que tiene que ver con mucha hipocresía, porque se habla desde el cuidado de la vida, pero después cuando las mujeres están embarazadas, cuando nacen las niñas y niños, no hay políticas que las acompañen y al revés, ¿no? Claro. Yo me acuerdo. La sociedad te condena cuando estás embarazada. Por supuesto. Laboralmente, por ejemplo, te condenan. Ni que hablar laboralmente. O me acuerdo, por ejemplo, un ejercicio para mi gusto muy, muy cuestionable del periodismo principalmente, cuando se conocen historias dolorosísimas de chicos que resultan abandonados, cómo rápido todos salimos a estigmatizar y a maltratar a esa responsable por haber tenido ese acto indeseado de dejar un niño abandonado, sin pensar que eso tal vez es el recurso desesperado al que le pudo echar mano una persona porque precisamente está carente de todo y desesperada frente a la situación de no saber a quién pedir ayuda, a dónde buscar información. Bueno, obviamente, y es reprochable sin lugar a dudas, pero está todo un contexto. ¿Por qué hacemos este ejercicio de cuestionar, criticar, estigmatizar de una manera irresponsable, para mi juicio, para mi punto de vista, sobre historias que no sabemos cuál es el fondo, cuál es el efecto, cuál es la causa que provocó que una persona se vea desbordada y desesperada al punto de dejar al chico al cuidado de, no sé, una iglesia, un hospital? Pero es esto que dice usted, sí a la vida, los chicos primero y después. La verdad que son pibes que vienen al mundo en contextos muy dolorosos, muy difíciles, sin ningún tipo de asistencia o sostenimiento por parte del Estado. Es más, se vuelven invisibles para el Estado. Sí, es esta situación de inequidad histórica que hay, que tiene que ver con cómo se distribuye la riqueza de este país y que va todo, ¿no? en ese entramado que hay que discutir. Es fundamental que lo sigamos haciendo, es fundamental que este año podamos discutir el proyecto IBE y que se avance y que sea ley, porque no se puede esperar más, es urgente. Le cuesta la vida a las mujeres y a las niñas, pero también se tiene que trabajar y mucho en cómo después se implementan y se transforman en políticas públicas, ¿no? O sea, cómo se reglamenta prontamente y cómo se trabaja en todo el territorio nacional para que todas las ciudadanas y ciudadanos tengamos un mismo nivel, ¿no? Y que todos podamos, que haya un poco de equidad en cuanto a ejercer nuestros derechos, porque si no, a veces en las grandes ciudades
esto puede ser más accesible y vos tenés en el interior pueblitos que parece que están en la Edad Media, donde no se avanza, donde hay 2 o 3 personas que deciden por la vida de todos, y bueno, un país federal, un país democrático, un país justo, tiene que ser una realidad, y nosotros ya avanzamos en este sentido, comenzamos a dar los primeros pasos. Estamos discutiendo, se ponen 1000 trabas, siempre que se quiere ampliar derechos se ponen 1000 trabas y salen los argumentos estos traídos de otra época, pero bueno, las mujeres no vamos a permitir, y la verdad que yo felicito a las compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que están con un trabajo sostenido en el tiempo impresionante, donde cada vez se suman más compañeras, más jóvenes, y vamos a lograr que sea ley, y después vamos a trabajar intensamente para esto, para que la ley se reglamente y para que hasta en el último hospital de Argentina haya servicios de salud que brinden y que garanticen estos derechos, la anticoncepción centralmente, la educación sexual integral, la anticoncepción, efectivamente, la información que llegue y después las prestaciones que se deberán brindar, y ver la cuestión de la salud reproductiva en su más amplia esfera, ¿no? También las mujeres que no pueden acceder a los tratamientos de fertilización. Bueno, hay mucho por legislar, hay mucho por avanzar y hacer. Bueno, creo que diputada, obviamente es un tema enorme, pero el tema de la fertilización también hace no mucho tiempo atrás, y con esto prometo que cierro porque le estamos robando un montón de tiempo, con el tema de la fertilización también solo era comprendida como una enfermedad, ¿no? Entonces los tratamientos iban a aquellos que, según la Organización Mundial de la Salud, eran infértiles, sin contemplar que hay otras personas que no pueden concebir o no pueden acceder a los tratamientos de fertilización, pero por su condición social o por su condición o por su elección sexual. Entonces también necesitan un Estado presente en ese sentido. No es simplemente aquel que es infértil como resultado de una enfermedad comprobable como tal. No. Hay muchas razones por las cuales las personas tienen derecho a acceder a una asistencia de fertilización gratuita, porque tienen todos derecho a poder ser padres y madres. Y creo que avanzamos muchísimo ya en recuperar al Ministerio de Salud Pública de la Nación, que había sido degradado a Secretaría, y ahora tenemos un ministerio pujante que tiene un muy buen presupuesto, un ministro absolutamente en sintonía con todos estos derechos y para garantizar estos derechos, así que creo que vamos por un buen camino. También en el sector privado hay mucho por discutir, porque siempre se pone el foco solo en salud pública, pero hay una gran parte de la población que está bajo el sistema de la salud privada, de las prepagas, donde también se tiene que trabajar. Por eso hay mucho por hacer, hay muchos derechos que garantizar. Creo que la pandemia nos deja esta posibilidad de que se ha puesto absolutamente todo en discusión, y que podemos sentar otras bases, y podemos cambiar, y podemos ir avanzando para una Argentina que realmente sea más inclusiva, que sea más justa, que sea más solidaria, donde nos dimos cuenta que es entre todos, que no podemos seguir con estas dicotomías que no nos llevan a ningún lado, y que se tienen que cumplir los derechos que ya los tenemos consagrados, y que se tiene que avanzar en aquellos que todavía faltan. Tal cual. Bueno, tenemos en este periodo del presidente Alberto Fernández grandes desafíos, y nosotras y nosotros estamos dispuestos a trabajar para avanzar, ¿no? Para cumplir además nuestro contrato electoral con la ciudadanía, que nos trajo y nos sentó a nosotras, en este caso, en el Congreso de la Nación, a las diputadas, y por eso es que tenemos un gran compromiso y estamos atentas a que llegue el proyecto IBE, y un gran compromiso con todas las demandas de los feminismos, de los movimientos de mujeres. Muchas gracias, diputada Caliba, por su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. De todo, ¿no? Es como muy extenso, y también como difícil de subsanar tanto atraso. No, mira, yo no sé si contarlo o no, pero yo lo cuento bastante a menudo esto.
Hace 40 años un legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que yo lo conocía, hoy es un muy importante embajador, Tuvo que ir a un congreso de legislaturas locales en Salta. Y este señor porteño quedó como muy impresionado de lo que pasaba cuando habían terminado de sesionar. Le presentaban un grupo de mujeres, de chicas, y la presentación era: son de tu propiedad, podés hacer lo que te parezca. Hace 40 años, 40 años. Él vino conmocionado, es un tema cultural muy complicado. Salta, Vos contabas exactamente el derecho de... Efectivamente, si es complejo acá, imagínate en sociedades más cerradas. Bueno, ni hablar este con legislador el tema de la trata, volvió asombrado de lo que era el tema, efectivamente. Y a donde vos ponías el foco, Vero, y esto no quiero con esto ser... Pero y no es señalizar ninguna provincia en particular, porque esto es muy común. No, pero la pelea que tienen estos sectores es desde el fondo de la historia. No, para mí hay que señalizar, porque son provincias históricamente donde se conoce. Las historias que cuentan muchas personas que trabajan en camiones en las rutas, de esas provincias que te traen, son similares a las que estás relatando vos, y son históricas. Me parece que hay que señalar, hay que seguir recordando que esto sigue pasando. O sea, no importa quién esté en el gobierno, una abanderada sigue de sucediendo. Los derechos trans, que era Luana Berkins, que es como un referente. Loana tuvo que huir escapando de Salta, era salteña Loana, efectivamente, sí. Sí, pero más allá de eso, me parece que hay algunas provincias donde todavía no pueden pensarse como estados laicos, donde la presencia de la Iglesia bueno, está... en el norte la presencia de la Iglesia, por supuesto. No, donde la educación principalmente es educación religiosa. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber preguntado en Salta, que es una provincia hermosa, me tocó ir dos veces justamente a cubrir elecciones. Si había colegios laicos, si había colegios sin educación religiosa, y no hay. No hay. En Salta, colegios laicos. Entonces, bueno, ahí tenés, digamos, yo no quiero caer acá sobre ningún credo, ningún culto, pero vos tenés ahí una mirada a donde debieran hacer el ejercicio de escindirla, porque por un lado está la educación religiosa y por otro lado está los valores que se ponen en juego en una educación laica. Bueno, y con las expectativas puestas al ingreso del proyecto del Gobierno Nacional respecto al IBE, justamente en 2018 los gobernadores más reacios fueron los del NOA y los del NEA. La senadora por Tucumán, Elías. Que marcaron exactamente, que marcaban, digamos, la postura de lleno de los senadores que fueron los que tuvieron que definir y finalmente el proyecto no se convirtió en ley por estas posturas. Yo había hecho como un listado de algunos gobernadores que se habían manifestado en ese momento y, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Tucumán, Mansur, del Frente de Todos, totalmente en contra. Y es un hombre que viene de la salud, ha sido ministro de la Nación de Salud. También, por ejemplo, uno de los pocos que se había marcado en ese momento a favor del aborto fue Miguel Lifchit, de Santa Fe, ¿no? Hoy el gobierno de Santa Fe es otro, es el peronista Omar Perotti, que en ese momento era senador. Y bueno, y algunos gobernadores que fueron marcando su postura, que por ahí preferían no definirla en su momento, ¿no? Bueno, yo me acuerdo por ejemplo, las 4 mujeres que había gobernando en ese momento, que eran Bertone en Tierra del Fuego, Bertone en contra de este proyecto, muy marcada por la Iglesia. Vidal en la provincia de Buenos Aires. Eso yo quería actualmente diputada. Yo quería decir eso, me acuerdo también hablando un poco de que son temas tan tan dilémicos en algún punto y y con una mirada tan variada también según la clase social a la que pertenezcas, la edad que tengas, la educación que recibiste. La ex gobernadora María Eugenia Vidal, que ella se había pronunciado como pañuelo celeste, dijo que después tuvo que hacer un viraje por su propia hija, por el aporte que su propia hija adolescente, creo que empezaba como a ayudarla a pensar desde otra perspectiva. Y ahí es donde yo coincido con la diputada Caliba, que estos hay que pensarlos como derechos colectivos. Tal vez uno, adentro de uno, por su concepción, por su mirada, no va a ir, qué sé yo, a tomar esa decisión. Pero si uno le toca en la vida ser elegido diputado o senador, tiene que pensar que hay mujeres que necesitan de ese amparo legal. En el marco de sociedades no importa distintas. Lo que uno termine haciendo. De acuerdo. No tiene que ver con uno. Si a vos te marcó eso de Tucumán, yo siempre cuento que una vez estaba trabajando en la provincia de La Rioja,
Había terminado de trabajar, el avión salía de La Rioja para la capital, poner a las 20. Yo estaba tomando un café, era un domingo, en la plaza principal. Y alrededor de las 17 empezaron a sonar campanas, había un montón de iglesias. Y empezó a salir gente y gente y gente. Digo, ¿dónde va tanta gente? La gente iba a misa. A misa, totalmente. ¿Me Claro. entendés? Que era una cuestión, uno acostumbrado a culturas más mesopotámicas. Claro. Hay gente que va a misa, pero no te conmueven la ciudad de Buenos Aires, ni Rosario, ni Santa Fe. Bueno, la gente iba a misa, era como un acontecimiento social. Vos fijate lo importante Sí. de esto que estás diciendo, o estas posturas, y cómo influencian en los legisladores los hijos, y cómo ha influenciado el tema de la campaña en la calle Pero, respecto y tenés otro, a este efectivamente, proyecto de pero, ley Vero, que ha hecho tenés que otra la cuestión. militancia o los propios hijos de los senadores, gobernadores que hoy están legislando, hagan como ese... Bueno, Pero- pensémoslos de otra manera, sí, pero ¿no? que los votos son conservadores. Ojo que de Exacto. pronto vos estás de acuerdo, a lo mejor te parece una cuestión racional votar a favor, pero vos sabés que tenés un electorado conservador y decís, Claro. no me quiero poner en Bueno, contra de mi electorado. Sí, ¿cuántas ¿eh? veces se mira midiendo eso? Pero exactamente. En plena campaña electoral, ya pasamos al próximo tema, en plena campaña, le digo esto por el tema del pico de ansiedad que puede llegar a y- suscitar. el IBE también, pico de ansiedad. El IBE, ¿no? Pico de Después te digo cómo se mide el Sí. pico de ansiedad. Es Sí. el pic, Sí. el pick of the day. En plena campaña electoral, cuando en otro programa periodístico en el que yo estaba, tuvimos la suerte de ir recibiendo los distintos candidatos. Y a todos, yo particularmente, a mí me interesaba saber qué es lo que ellos pensaban desde lo personal sobre la posibilidad de darle luz verde a una ley que despenalice el aborto. Y muchos de ellos, después cuando se apagaba el micrófono, por supuesto no voy a decir nombres, te decían, mira, yo tengo una opinión personal, pero no en quiero votar en campaña, contra de la gente, en claro. campaña son temas que dividen tanto a Por la supuesto. gente que nosotros Son de que suma cero. estamos coacheados de Se tal o hace cual medición. manera. Lo se hace que perdés medición. de una manera lo restás de la otra, Exacto, efectivamente. entonces Sí. viste que, por ejemplo, la gran mayoría de los candidatos trata de no pronunciarse sobre temas No que perder dividen votos, a la sociedad, efectivamente. porque eso es piantavotos sin lugar a dudas. Y eso Claro. a nivel nacional, pero provincialmente juega muchísimo. Un montón, Totalmente. obvio. Bueno, como el pico de ansiedad está tocando ya niveles estratosféricos, vamos a pasar al otro tema, que es la comisión que nos sigue, que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que hoy va a girar en torno a qué tema. Presupuesto 2021, como viene trabajando Meli, y el oficialismo intentará avanzar en un dictamen ya favorable con respecto a este proyecto de ley para poder tratarlo próximamente en el Congreso de la Nación. Hemos repasado durante estos días algunas críticas que ha hecho la oposición respecto a la letra chica del proyecto 2021. Hemos también repasado partida por partida, minuciosamente, cómo fue presentado este proyecto desde el Ministerio de Economía de Martín Guzmán, y eso es lo que va a tratarse en el día de hoy. Veremos si finalmente habrá dictamen o si habrá una nueva reunión, ¿no? Sí, el diputado Rauschenberger ya está del otro lado en comunicación con nosotros y le consultamos. ¿Es posible que pueda ver la luz el dictamen de este presupuesto 2021? Diputado, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Mirá, estamos justamente por llevar adelante una nueva reunión, una más de las comisiones de presupuesto que venimos llevando adelante desde hace un mes aproximadamente, cuando el presupuesto ingresó a la Cámara, y en función de lo que se habló el martes pasado en la comisión y a pedido del presidente Carlos Heller, la idea del día de hoy es sacar dictamen de este proyecto de presupuesto para llevarlo la semana que viene al recinto, pero veremos de la discusión que se da, veremos en función de los planteos que se hagan en el día de hoy, de los distintos intercambios que podemos llevar adelante, si el dictamen finalmente se saca o si hay que esperar a una reunión más. En esto, como nos tiene acostumbrados Carlos Heller, es muy amplio, muy abierto al debate, y bueno, veremos cómo se desarrolla la reunión, pero en principio nuestro objetivo es hoy poder tener un dictamen acerca de esta ley de leyes. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Si otro de los temas, o al menos de lo que se está observando, es cómo se va a tratar este presupuesto 2021. Si se trata la semana que viene, ¿creen que va a ser de manera presencial, va a ser de manera remota? ¿Lo han podido hablar dentro del bloque? Hola Verónica, mirá, nosotros hemos en su momento manifestado la posición respecto al tema de si las sesiones tienen que ser virtuales, mixtas o presenciales. Creo que incluso ha habido un fallo
la Justicia ante un reclamo que presentó Juntos por el Cambio, donde valida la posibilidad de las sesiones remotas. Así que en el bloque en particular, en relación al tratamiento del presupuesto, no hemos hablado acerca de cuál va a ser la posición que llevaremos, pero desde el punto de vista personal entiendo que nosotros hemos podido sesionar válidamente, hemos podido tratar leyes muy importantes como la del canje de deuda, la de ampliación del presupuesto, también la ampliación de la moratoria, y se ha debatido con total normalidad, así que creo que están dadas las condiciones como para que también en este caso el presupuesto, a mi modo de entender, se pueda desarrollar de manera actual. Diputado, una consulta. Está claro que, bueno, el oficialismo no tiene la cantidad de votos necesarios, pero que hay acompañamientos de bloques provinciales como el diputado Ramón, seguramente va a haber gente vinculada a Roberto Labaña, me parece que no hay sorpresas en materia de números, pero hay una cuestión política que es la siguiente. El gobierno recién empieza a buscar algún acuerdo con el Fondo Monetario y me parece que una cosa es que le digas, mira, tengo un presupuesto aprobado solo por los aliados más cercanos, y otra cosa es que le digas, tengo un presupuesto también convalidado por parte de la principal oposición. ¿A usted le parece hoy por hoy, como están las cuestiones, que puede haber algún acompañamiento, no sé si de todos, pero de alguien de Juntos por el Cambio, o lo descarta, diputado, eso? Bueno, yo entiendo que como el presupuesto es la herramienta de gestión de cada gobierno, y trascendiendo las distintas, el pensamiento político de cada uno, creo que dentro de lo que es el marco de la gobernabilidad, la oposición, entiendo, en un acto justamente de responsabilidad política, debiera estar por lo menos no poniendo palos en la rueda y no oponiéndose al presupuesto. Entiendo que hay distintos pensamientos dentro de la misma oposición. Hablamos de Juntos por el Cambio. Sí. Creo que está el interés de los gobernadores por un lado, está el interés de algunos dirigentes que quieren tener un posicionamiento propio, y que, bueno, eso habrá que ver qué decisión toman finalmente, pero entiendo que en esto de pandemia, en este contexto tan especial que afecta a la Argentina, y que creo que sí, que por supuesto que cuando en la medida que tengamos mayor cantidad de votos, eso significa un respaldo político hacia lo que es la negociación con el fondo. Pero bueno, yo entiendo que apelo a la responsabilidad de la oposición, en este caso Juntos por el Cambio, para dar esta herramienta, más allá de los cuestionamientos y la discusión que se pueda dar en el recinto, que ya se está dando en la comisión, pero creo que no es momento de mezquindades políticas en el contexto que estamos atravesando. Diputado, en su caso particular, ¿qué es lo que observó o pidió para la provincia de La Pampa? Y por otro lado, si cree que no es demasiado acelerado el debate que se está haciendo del presupuesto. Mirá, vos sabés, Verónica, que yo asumí en diciembre del 2017 y en ese momento me tocó tratar en la misma semana, en la misma sesión, el presupuesto del año 2018 y la reforma previsional. A nosotros nos convocaron un día martes para donde vinieron algunos funcionarios de Nación, dieron rápidamente sus explicaciones y el proyecto fue puesto a consideración el día jueves. O sea, en la misma semana la discusión de casi a ojos cerrados. Una reforma jubilatoria. El libro, sí, exactamente, el libro cerrado. Yo creo que en este caso, ya desde el momento que se hizo la presentación del presupuesto, cuando el ministro Guzmán se sometió a preguntas de parte de legisladores de todos los bloques, que creo que fue un gesto muy importante, las reuniones que hemos tenido con los funcionarios, fundamentalmente con Economía, que con Economía tuvimos la posibilidad de 2 reuniones donde se detalló con total claridad y se dio respuesta a todos los interrogantes que los legisladores hicieron. Creo que hubo un debate importante. Hemos tenido una reunión la semana pasada, vamos a tener otra hoy. Si es necesario habrá alguna más, si no podemos llegar a sacar dictamen hoy. Pero creo que el debate se está dando, que no es apresurado, que por el contrario, con la duración que tuvieron las reuniones y por la claridad con que escucharon los funcionarios nacionales, creo que están dadas las condiciones para poder sacar y en cuanto dictamen. A La Pampa, y en relación a la provincia de La Pampa, nosotros, nuestra provincia es una provincia que está ordenada, que no tiene deudas, que tiene equilibrio fiscal desde el año 83 hasta la fecha, que viene siendo dada por gobiernos justicialistas,
Nosotros los pedidos que hemos hecho, que esto lo ha canalizado nuestro gobernador y nosotros los hemos reforzado, han sido contemplados en su mayoría en el presupuesto 2021, o sea, esta plantea lo hicimos con anterioridad, y se refiere fundamentalmente a obras que nuestro presidente Alberto Fernández, cuando visitó la provincia ya por junio de este año, prometió una serie de obras fundamentalmente relacionadas con lo que son las rutas nacionales que habían estado abandonadas en los últimos 4 años, que son muy importantes para la circulación, no solo de la provincia, sino porque da lugar a provincias vecinas, la transitabilidad. Esas obras nacionales están incluidas y también hay un importante plan de obras de saneamiento que abarcan a la mayoría de los pueblos de la provincia. O sea, a ver si me decís, no es el presupuesto ideal, pero sí es un presupuesto posible y obras destinadas a generar trabajo y a dar respuesta a problemas que tienen los pampeanos. Por supuesto que quisiéramos más, pero también entendemos el momento en el que estamos, el tema de que estamos saliendo de una caída del Producto Bruto del 12% y tenemos que poner todo un poco el hombro. Diputado, ayer cuando conversábamos con un colega suyo, también apelaba a la buena predisposición de todos los bloques para poder avanzar con esta ley de leyes, para justamente empezar a, de alguna manera, ordenar las cosas para poner al país en pie de cara a un periodo que todavía no sabemos cuándo va a empezar, que es el periodo de la pospandemia. Y decía que algunos diputados de la oposición, en lugar de dar verdaderamente su opinión, aunque sea criticando este presupuesto 2021, en lugar de hacerlo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo hacía, por ejemplo, aquí en la pantalla de TV, en el marco o en el contexto de una entrevista periodística. ¿A usted le parece que esto es así? ¿A usted le parece que la oposición está, digamos, tratando de sembrar la ilusión de que no se van a poner de acuerdo como para generar simbólicamente en la sociedad la idea de que efectivamente están ejerciendo una oposición o que de verdad están en desacuerdo con el presupuesto presentado y hay puntos muy observables que tienen que ser discutibles concretamente porque se alejan de la realidad? A ver, Melina, vos sabés que en los presupuestos anteriores, a nosotros, en el caso mío, a la provincia de La Pampa, nos tocó ser opositores del gobierno nacional anterior. Sí. Y ejercimos la oposición la ejercimos, pero con responsabilidad. Y nosotros cada presupuesto teníamos que discutir a ver que no nos saquen cosas. En vez de, como estábamos en este presupuesto, por ejemplo, para el año que viene, incorporando obras que hacen a necesidades que tienen los pampeanos, en los presupuestos anteriores teníamos que ir a plantear que no nos quiten derechos. Hoy estamos hablando de ampliar derechos. Yo creo que, y las veces que estuvimos como oposición lo hicimos responsablemente y acompañando esa gobernabilidad que es tan necesaria, que lo fue en aquel momento y que también lo es ahora, máxime en este contexto de pandemia. Yo creo que los diputados pueden manifestarse en la comisión, o manifestarse en el recinto, o manifestarse en los medios, pero creo que no tenemos que caer en la oposición por la oposición misma, sino entiendo que tiene que haber una oposición constructiva, porque hay veces que la oposición ha planteado cosas que son razonables y que, bueno, si en ese caso tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo. Pero creo que, como dije al principio, no corresponden mezquindades políticas en estos tiempos que estamos transcurriendo. Diputado, una consulta que es casi, es política, pero es casi de un asiento contable. Si hay bono solidario y esto se aprueba y el Estado recauda lo que están calculando, que es algo así como 300.000 millones de pesos, ¿esos fondos ingresarían a lo que es el presupuesto, a los números del 2020 o van para el 2021? Bueno, dependiendo de cuándo se trate lo del aporte solidario, que entiendo que debiera ser en este año, en el recurso de estas sesiones ordinarias, y dependiendo cuando la FIP después reglamente la fecha de presentación de la declaración jurada y del pago, será que caiga en el año 2020 o en el 2021. Pero no obstante eso, o sea, no es significativo el tema en el sentido de que todo aquella recaudación que se genere por este aporte solidario ya tiene un destino prefijado. Claro. O sea, ya está determinado que va para las pymes, que va para el tema sanitario, que va para el tema de las becas progresar, o sea, los 5 destinos ya prefijados que tiene el proyecto, con lo cual toda aquella recaudación que ingresa se vuelca a ese destino que ya está con afectación específica
y previsto. Y perdóneme, un número técnico, ¿qué PBI se calcula para el 2021, diputado? Porque para saber si estos 300.000 millones son 1 punto del PBI, 2 puntos del PBI, ¿tiene un número aproximado en la cabeza o no? Ya, yo el tema, lo que planteo, o sea, lo que el Poder Ejecutivo ha planteado es un déficit de 4,5 del PBI. Sí. Y un crecimiento del 5,5 eso sí. del PBI. El PBI hemos visto que en los últimos 10 años ha tenido caída, en algunos en 4 de los 10 años ha venido cayendo. No tengo números precisos en la cabeza, pero entre 200 millones de dólares. Diputado Rauschenberger, muchas gracias por este contacto, muy amable. Gracias a ustedes por el contacto de siempre. Gracias. Hoy entonces se reúne a partir de las 3 de la tarde la Comisión de Presupuesto y Hacienda y aparentemente ya podrían dar dictamen a este presupuesto. ¿Y cómo sigue esa historia? Supongamos que efectivamente... Te quería agregar algo de lo que contaba el diputado respecto a las obras que mencionaba. Ayer lo comentábamos en las partidas que se brindan a lo que es el Ministerio de Obras Públicas. Una iba directo a Vialidad Nacional y él se refería específicamente a la Ruta Nacional número 22, que es la que también va de la provincia de Buenos Aires y llega hasta Neuquén pasando por La Pampa. Bueno, para agregar a lo que decía en cuanto a las designaciones presupuestarias respecto a las obras o a las rutas de nuestro país. Bueno, ya está del otro lado el diputado Base por la UCR para conversar también sobre esto. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por esperarnos. Está muteado, diputado. Simpáticamente muteado. No, gracias a ustedes. Ahora sí. Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, me alegro. Estamos tratando de recoger distintas opiniones e información para poder anticiparnos a lo que va a ser esta reunión de las 15 horas, a donde aparentemente podría haber dictamen para el presupuesto 2021. ¿Usted coincide con esto? Sí, aparentemente el oficialismo tiene la intención de dar dictamen, de hacer un dictamen. Nosotros en realidad hemos tratado con mucha seriedad este proyecto de presupuesto. Estamos absolutamente convencidos que justamente el presupuesto es una de las leyes, de los instrumentos legislativos en los que más hay que trabajar. Y la verdad es que lo hacemos desde la preocupación que hoy tenemos, me parece, la gran mayoría de los argentinos por la situación económica del país. Así es que, como digo, hemos trabajado mucho, hemos trabajado bien, hemos hecho muchos reclamos, hemos hecho muchos planteos. Algunos de esos planteos fueron escuchados por parte del oficialismo y otros creemos que no. La verdad es que nosotros tenemos algunas diferencias importantes con el presupuesto, que están vinculadas fundamentalmente con la situación de las provincias, de cómo resuelven las provincias su situación financiera, de cómo resuelven algunas deudas que traen con anterioridad las provincias y cómo van a resolver de aquí en adelante los compromisos que tienen. Claro. Estamos con diferencias importantes vinculadas con el tema de los recursos asignados a las universidades nacionales. La verdad es que creemos que allí hay una falta de recursos y lo hemos planteado. Se nos han dado algunas explicaciones vinculadas con que hay partidas que en definitiva podrían atender después las cuestiones salariales de las universidades, pero lo cierto es que nosotros estamos planteando coincidencia con lo que plantean muchos rectores, justamente que las universidades tienen que tener asignado un mayor presupuesto. Por ejemplo, ahora, ¿de cuánto es ese? Según el presupuesto 2021, ¿es un presupuesto asignado de cuánto? Bueno, no, lo que ocurre es que allí hay como digo, hay partidas que quedan supuestamente para asignarse a futuros aumentos salariales, que son de alrededor de 40.000 millones de pesos, pero en realidad nosotros entendemos que hay demandas, por eso es que se ha constituido lo que se llama una planilla B, en la que en definitiva se asignan a distintas universidades recursos que no están asignados en el presupuesto. De hecho, por ejemplo,
nosotros hemos pedido, para poner un ejemplo, 100.000 millones de pesos más para para la Universidad de La Plata, y así para distintas universidades, la de Córdoba, la del Litoral. Digamos, ahí tenemos diferencias porque entendemos que no se puede desfinanciar de ninguna manera la educación superior en la Argentina, que sería un gravísimo error. Claro. Que sería un gravísimo error ponerle ahorros que no pueden hacer para funcionar adecuadamente. Y la verdad es que además tenemos algunas cuestiones también vinculadas con el tema de la jubilación. Nosotros creemos que no están contemplados como corresponde el tema de los aumentos jubilatorios que supuestamente se deberían dar durante todo el año 2021. Es cierto, y se nos dice desde el Poder Ejecutivo que eso es así porque todavía no se ha aprobado una ley que debe aprobar el Congreso de la Nación para establecer una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones. Pero también es cierto que en la medida en que no tengamos los recursos asignados por el presupuesto en el 2021, bueno, por más que aprobemos la ley, después vamos a tener que tener toda una discusión vinculada con el tema de los recursos. Y a nosotros esto nos preocupa porque está claro que la actualización de las jubilaciones en lo que va del 2020 ha sido inferior a la evolución de la inflación. Así que nos parece que una pérdida en el poder adquisitivo de las jubilaciones a lo largo del 2021 sería un problema grave. Diputado, perdóneme, una consulta, diputado, porque usted mencionó un tema que es muy sensible y donde la verdad que tiene una historia absolutamente a favor de la Unión Cívica Radical, que es la de pelear por presupuestos importantes para el sector universitario. Digo, desde la reforma del 18, más de un siglo, el radicalismo siempre ha llevado como bandera la asistencia a los sistemas universitarios de cualquier lugar del país. Eso es como indiscutible. Pero digamos también que el radicalismo fue en los últimos 4 años parte del gobierno del PRO y desde el 2016 al 2019 en materia presupuestaria, usted lo conoce tanto como nosotros, hubo bastantes quejas del sector universitario por alguna mengua en el presupuesto también, ¿no? Sí, lo que ocurre es que durante el gobierno permítame, de Cambiemos, ¿no? Del PRO. Está bien, tiene razón. Por eso. Ahí estamos, está bien, ahí se pone más lindo, así. Porque ahí, ustedes que siempre defienden el presupuesto universitario, ahí tuvieron muchas diferencias con el mundo de la universidad porque no había plata o no había los recursos que el sistema universitario pedía, efectivamente. Sí, efectivamente. Y la verdad es que dimos también en ese momento la discusión, convencidos justamente, nosotros estamos convencidos que la educación superior es un instrumento central, fundamental para el desarrollo del país y que hay que tratar de, en la medida de lo posible, por supuesto, garantizarle los recursos necesarios. Por eso es que desde siempre mantenemos, como usted dice, este planteo. Pero bueno, justamente es cierto que desde hace mucho tiempo en la Argentina venimos con restricciones presupuestarias que son severas y que hacen que tengamos que discutir muy a fondo justamente cómo priorizar los recursos y cómo priorizar los gastos. Por eso, desde este punto de vista, es que yo creo que nosotros ahí tenemos la mayor preocupación. Más allá de estas cuestiones puntuales, a las que podríamos sumar otras, como el tema de la coparticipación, el tema de cuánto se distribuye en los municipios, de cómo se concentra gastos en el Estado Nacional, en desmedro de las provincias y los municipios en muchos casos. Bueno, más allá de toda esta discusión, yo creo que lo más grave de todo esto es que estamos discutiendo un presupuesto para el año 2021 sin un programa económico. Sí. Y la verdad es que estamos discutiendo un presupuesto sin un programa económico en el marco de una situación muy compleja de la economía, porque si no tuviéramos una situación tan compleja, el gobierno podría decir tranquilamente, bueno, no tenemos un programa económico porque hay una evolución aceptable de la economía en la Argentina. Sí, y todavía, pero lo cierto es que estamos sin una situación muy difícil. Y todavía sin una certidumbre acerca de cuándo finalmente va a llegar la vacuna contra el COVID, porque entonces estamos frente a una situación muy compleja de la economía y una situación muy compleja a nivel mundial y un Estado que va a tener que seguir asistiendo en mayor o menor medida a aquellos que han quedado totalmente despojados o a la vera de la ruta como consecuencia de esta pandemia. Entonces,
en tanto y en cuanto no sepamos cuándo va a estar la vacuna y por lo tanto cuándo al fin arranca el capítulo que se llama post-pandemia, también es un presupuesto que es muy difícil de atar a una realidad un poco más tangible. Exactamente. Desde ese punto de vista nosotros creemos que el presupuesto, al presupuesto le falta consistencia, digamos, le falta credibilidad, pero no adjudicamos malas intenciones. Lo que decimos es que es muy difícil que este presupuesto realmente se cumpla, que se cumpla con el tipo de cambio, con el valor, que se cumpla. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim nos saluda. No, me quedé pensando, tenía una pregunta, pero me quedé pensando en otra cuestión cuando hablaba del rumbo económico. A mí me parece que el gobierno nacional lo marca muy claro. Una es solucionar el tema de la deuda con los acreedores extranjeros, el Fondo Monetario Internacional y el resto de los acreedores. Y la otra es avanzar en volver a traer un poco de tranquilidad en un momento donde a todos nos ha invadido económicamente la pandemia, ¿no? Me parece que va por ahí el rumbo económico que al menos plantea el gobierno nacional. ¿Usted no lo ve así? Y en ese sentido, bueno, un poco de la deuda externa tiene que ver con una responsabilidad de un gobierno anterior. Sí, yo creo que, a ver, con el tema de la deuda externa, de la necesidad de resolver la cuestión de la deuda externa, estamos todos de acuerdo. De hecho, por eso nosotros en el Congreso acompañamos las iniciativas que envió el Poder Ejecutivo, incluso algunas de las cuales no necesitaba, de nuestro punto de vista, para poder renegociar el tema de la deuda, pero lo hicimos sabiendo que en definitiva era un respaldo político para el gobierno, para que fuera empoderado, digamos, a esa discusión. Es decir, que estamos todos de acuerdo en que había que negociar la deuda externa. Yo creo que la negociación en términos generales fue buena, se pueden discutir algunos detalles, si hubiera sido mejor lograr otra disminución, pero en definitiva yo creo que en términos generales la renegociación era imprescindible y creo que fue buena. Pero la verdad es que eso era el primer paso para poner en marcha un programa económico y que yo creo que acá sí el gobierno está todavía en deuda. Creo sinceramente que el gobierno no sabe bien cómo definir algunas cuestiones que son centrales para avanzar en un programa económico de crecimiento en la Argentina. Es cierto lo que usted dice respecto de que hay que tranquilizar a la Argentina, como primera medida hay que tranquilizar la economía, hay que tratar de darle certidumbre, de darle previsibilidad, y desde este punto de vista yo creo que el gobierno ha cometido errores. Por ejemplo, cuando intentó avanzar con el tema de Vicentín, cuando intenta avanzar con algunos proyectos que desde mi punto de vista no están enmarcados en un programa económico. Por ejemplo, claro, el tema del impuesto a la riqueza, este impuesto que sí, pero lo que digo es todo esto, todo lo que tiene que ver con impuestos, todo lo que tiene que ver con tributaciones, todo esto debe estar en el marco de un programa económico. Hacer leyes de esta naturaleza que no estén precisamente planteadas en el marco de un programa, me parece que es un error importante y que lo único que hace es generar, en definitiva, incertidumbre y falta de convicción o falta de vocación por invertir en la Argentina. Y me parece que los argentinos tenemos que asumir que desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, yo diría, la verdad, que desde la década del 70 en adelante, nosotros tenemos una situación económica muy compleja, sí, y que década tras década hemos ido fracasando en materia de economía. Por eso es que tenemos cada vez más pobres, por eso es que no tenemos el nivel de vida que necesita nuestra sociedad, y la verdad es que ha llegado el momento en que nos pongamos a trabajar muy seriamente para resolver estas cuestiones. Por eso creo, para terminar, que al gobierno le está faltando esto. Creo que el gobierno llegó convencido de que tenía que dar el primer paso en el sentido de la renegociación de la deuda externa, hizo bien, pero que está faltando un programa económico que nos permita encaminarnos en un proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Van a apoyar para cerrar el dictamen ustedes, Juntos por el Cambio, o va a presentar alguno de minoría? No, nosotros hemos planteado varias diferencias vinculadas con este tema de las universidades, vinculadas con el tema de las provincias, vinculadas con el tema de los municipios, vinculadas con el tema
de las jubilaciones y otras cuestiones vinculadas con obras públicas, con los subsidios al transporte. Ustedes saben que los subsidios al transporte en la Argentina están fundamentalmente orientados al Gran Buenos Aires y hay que resolver el problema del transporte en el interior, sobre todo para el esquema de media y larga distancia. Digamos, hemos planteado una serie de diferencias importantes que le hemos hecho llegar al presidente de la comisión a través de nuestros principales referentes en la Comisión de Presupuesto, Pastor y Laspina, y estamos trabajando en ese sentido. Si obtenemos respuestas positivas en ese sentido, bueno, podemos llegar a acompañar. Y si no, a lo mejor no acompañamos el dictamen, pero posiblemente no presentemos un dictamen propio. Epa. Desde Juntos por el Cambio, probablemente no presentemos. Por eso sí, ya sé. Sí. No estamos de ninguna manera para poner palos en la rueda a nadie. Claro. Nosotros queremos que el gobierno le vaya bien, que el gobierno pueda tener el mejor presupuesto, que pueda tener un presupuesto consistente y que pueda avanzar, como digo, en el crecimiento y el desarrollo económico del país. Pero además lo otro que tenemos que discutir seriamente en la Argentina es la situación tributaria y tenemos que discutir el gasto en la Argentina, muy seriamente. Y para eso el gobierno también tiene que sentarse junto con los gobernadores a discutir el gasto en la Argentina, porque yo no soy de aquellos que plantean que la situación económica se resuelve con una reducción del gasto. Lo que digo es que el gasto no puede seguir creciendo porque ya no hay recursos para sostenerlo y que el gasto debe ser más eficiente. Y que esa discusión la debe dar el gobierno nacional junto con los gobiernos provinciales, porque son muchos también los gobiernos provinciales que tienen un gasto excesivo y que dependen después permanentemente de los recursos de la nación, ¿no? Por eso digo, vamos a ver cómo avanzamos esta tarde, cómo se resuelven estas cosas y veremos cómo actuamos finalmente el día de la sesión, ¿no? Bien. Diputado Base, muchas gracias por este contacto con nosotros. Ahora en un ratito transmitimos en vivo la Comisión de Presupuesto y Hacienda y vamos a conocer los detalles de todo lo que allí ocurra. Gracias. Gracias a ustedes, al contrario. Chau. Hasta luego. Y mañana, hoy esto sucederá a las 15 horas, y mañana se reúne la Comisión de Recursos Naturales, primero porque pretende declarar monumento natural un tema, la reserva de Aguará Guazú, y por otra parte, también esa Comisión de Recursos Naturales pretende avanzar sobre la cuestión que tanto preocupa, que es la cuestión de los incendios. Sí, básicamente eso, es a la especie, en realidad, a la que pretende declarar monumento natural. Y sí, se pretende avanzar en el régimen de promoción del uso de cisternas. Esto está relacionado a lo que está vinculado con los focos de incendio en las distintas provincias. Así que bueno, es un poco lo que va a tratar esta comisión el día de mañana. Respecto a presupuesto y Hacienda, yo sé que teníamos que cerrar, pero va a ser muy importante la reunión del día de hoy, porque en base a eso se va a resolver si finalmente vamos a tener el tratamiento del presupuesto en el mes de octubre, ¿no? Finalizando octubre. Y no es menor, había muchas preguntas para hacerle al diputado Base. Una tenía que ver con el subsidio al transporte, porque bueno, es un representante de la provincia de Buenos Aires y básicamente el presupuesto en general establece mayor cantidad de subsidio de dinero al AMBA. Para el AMBA que para las provincias. Exactamente, eso por un lado. Y por el otro, si va a seguir discutiendo, que sea de manera presencial. Y la otra cuestión, que es un dato, yo decía, no es lo mismo ir al Fondo Monetario diciéndole, mira, este presupuesto lo votamos todos, a que lo votó la mitad. Y dijo, no va a haber dictamen nuestro. No sabemos si vamos a acompañar. Que no haya dictamen es un anticipo. Y lo otro que es cuidadoso, Base, el problema, o parte del problema, ¿sabés qué se está jugando ahora? Hay un dólar a 181 pesos. Y hay una gran pelea de Guzmán, empoderado por Alberto Fernández. Si este dólar se dispara, complicaciones para todos. Si logra domar al tigre Martín Guzmán, es un dato más tranquilizador. Pero todo lo que va a pasar el año que viene, con la plata para las rutas y demás, todo hay que ver en función de lo que pasa con la cotización del dólar en esta pelea que se está dando en estas horas y sigue los próximos días. Bueno, está en comunicación con nosotros el diputado Arce, que va a integrar, que es secretario de la Comisión de Recursos Naturales, a donde, ¿cómo le va, diputado? Buenas tardes. Uno de los temas que más preocupa por estas horas es cómo avanza como gigante el fuego en nuestro país, en casi todo nuestro país, y se lo está devorando todo y todavía no hay una legislación que pueda contener esa situación.
Buenas tardes, bueno, gracias por la invitación. Sí, efectivamente es una preocupación que en estos últimos meses, bueno, vemos con mucho detenimiento, y también me parece que salieron a la luz una serie de normativas que están vigentes por un lado, y principalmente creo que hace falta hacer hincapié en el control y en su cumplimiento, porque muchas veces se pretende presentar iniciativas o nuevos proyectos, pero también la República Argentina tiene una serie de normas que me parece que deben ser cumplidas, que tienen que ver puntualmente en materia ambiental, el mismo artículo 41 de la Constitución Nacional, el artículo 240, y en esa línea es que la ley de bosques nativos, así como también la del manejo del fuego, me parece que hay una serie de obligaciones por parte del Estado y de los mismos ciudadanos que se debe cumplir. Y eso es lo que estamos viendo, y con mucha preocupación, que lastimosamente no se da. Y también, es decir, más allá que todos sabemos el contexto, sabemos de que más de 900.000 hectáreas se han incendiado en estos últimos tiempos en la República Argentina, y eso marca la preocupación. Y bueno, pero ¿cómo enfrentamos, cómo mitigamos estos daños al ambiente? Bueno, un punto yo creo que tiene que ver muchas veces con algo que se está discutiendo, que es el presupuesto para el año que viene, y más que nada las partidas que se van a asignar en ese sentido al Fondo del Manejo del Fuego, así como también a otras leyes ambientales. Me parece que es muy importante eso, porque hoy el dato objetivo es que la República Argentina, más allá, como decía al principio, de estos daños ambientales, no cuenta con las herramientas necesarias debido al presupuesto para afrontar todo lo que tiene que ver con los equipamientos, para enfrentar lo que tiene que ver con los aviones hidrantes, así como también la necesidad de que se tenga justamente las horas de vuelos necesarios para poder mitigar estos incendios. Así también me parece que los recursos en el año 2019 se estimaba aproximadamente 282.000 millones de pesos para el Fondo de Manejo del Fuego. En el presupuesto 2020, que no pudo aprobarse, se duplicó a 440.000 millones de pesos, y este proyecto de presupuesto del año 2021 reduce sustancialmente a un 50%, es decir, vuelve a la proyección o al presupuesto del año 2019, sin considerar lo que tiene que ver con aspectos que hacen a la devaluación del peso, a la situación económica que todos sabemos. Así que me parece que más allá de algunas iniciativas que se quiere discutir en el Congreso, para afrontar todo lo que tiene que ver con cuestiones de incendios y de los daños ambientales, hay que atender sin lugar a dudas al presupuesto y también al control de muchas provincias. Ahora, diputado, usted dijo una gran verdad que uno lo ve acá permanentemente en el Congreso, y creo que es un dato muy preocupante, que el tema es así. Usted dice, no es tanto la legislación, sino que esa ley se pueda aplicar. Porque la verdad que uno, ¿cuánto hace que soporte incendios en la Argentina? 20, 30 años. Puede haber algunas características en las provincias, pero digo, me parece que la verdad el tema o la pregunta es esa: ¿por qué lo que en algún momento se votó y está legislado, por qué no se aplica? Bueno, justamente por eso quería hacer hincapié en eso, es decir, más allá de que es razonable que las leyes en la República Argentina se puedan discutir, se puedan modificar y mejorar, creo que también hay un gran déficit que quizás exceda la cuestión legislativa, que hace al cumplimiento de esas normativas, que tienen que ver muchas veces con la autoridad de aplicación a nivel nacional, así como también de cada provincia, que sin lugar a dudas no son efectivos. Y esto también no solamente se presenta en la situación de los incendios, también vemos cómo se producen grandes daños ambientales que tienen que ver con la deforestación, es decir, que también esos permisos que se otorgan, esos permisos que otorgan las provincias para deforestar, muchas veces evidentemente no pasan debidamente el filtro del impacto ambiental, de la prevención del impacto ambiental, así como también otros tipos para dar cumplimiento a las normativas. Entonces, por eso, más allá de discutir nuevas leyes, me parece que hay que poner el ojo en
en estos aspectos. Diputado, ¿qué tal? Verónica Benaim nos saluda. Entonces, ¿usted está de acuerdo con el proyecto de ley presentado con respecto a la modificación que se le quiere hacer a la ley del manejo del fuego, respecto a esta penalidad de años de distinta índole que se le está dando en este proyecto de ley y es el que se va a tratar? No estamos de acuerdo. Recientemente, tuvimos una reunión del interbloque de la Comisión de Ambiente y hemos analizado, se puede decir en detalle, aspectos que hacen a ese proyecto. Nos parece que debería, me parece que no corresponde porque hay muchas cuestiones que hacen, por ejemplo, a su constitucionalidad, que hace puntualmente a la violación del derecho de propiedad, aspectos que hacen a aspectos contradictorios, que muchas veces puntualmente, por ejemplo, el hecho que el daño o el incendio se pueda producir no distingue, por ejemplo, si es el propietario o una tercera persona. Entonces, en ese caso, hay como una diferenciación en cuanto a la responsabilidad. Y también hay normas en la misma ley de manejo del fuego donde hay protecciones en esa línea. Nos parece que no es un proyecto, una iniciativa que viene a solucionar cuestiones que hacen al incendio claro. que hoy estamos padeciendo, sino que me parece que la justicia... Bueno, pero de alguna forma, diputado, pone un reparo de alguna forma, ¿no? A lo que se llama intencional. Claro, creo que no pone el ojo donde debería. Es decir, yo recién señalaba el tema del presupuesto. Sí. Es decir, los fondos ya hoy, por ejemplo, están creados mediante la ley de manejo del fuego y en el cual un porcentaje mínimo es lo que va destinado y no se cumple con eso. Entonces, me parece que eso ayudaría mucho más que un proyecto de ley que ya viene mal, que viene muy cuestionado, decía recién, en cuanto a su constitucionalidad, claro. En cuanto a que hace al respeto, se puede decir, los derechos individuales también. Entonces, me parece que la mejoría o la solución en estos aspectos que hacen el mejor del fuego tiene que ver con, por ejemplo, el presupuesto. Tratar de que en este presupuesto 2021 se respete y vaya un porcentaje a esos fondos. Y te decía recién el tema de los aviones hidrantes en Corrientes, por ejemplo, sí. Para cubrir lo que es la zona de Corrientes. Pero hay dos cuestiones. Una cuestión es la económica y presupuestaria, que me parece estamos de acuerdo. Incluso lo han planteado desde la oposición y desde el Frente de Todos. Han coincidido en esta partida que se le da y notaron que es mucho menor. Y otra es la de la responsabilidad. Porque no todo es entrega de plata, ¿no? Por supuesto, es decir, marcaba un punto que tiene que ver con los recursos y por el otro lado, me parece que la situación es compleja en cuanto a la responsabilidad. Veníamos discutiendo, me parece de manera amplia, todo lo que tiene que ver con la ley de humedales, que es una necesidad, algo que necesita la República Argentina, y de un día para el otro pretenden incorporar este proyecto que no ha sido discutido debidamente, que está muy cuestionado. Es decir, yo marqué algunos puntos que hacen a la constitucionalidad, al derecho de propiedad, algunas contradicciones con otras normas ya existentes. Y decía, la ley de humedales me parece muy importante. Entonces, no podemos avanzar con un proyecto de ley, por ejemplo, en el cual no tenemos todavía definido un inventario sobre los humedales que existen en la República Argentina y queremos avanzar con un proyecto en el cual da por entendido de que se saben cuáles son todos los humedales que existen en la República Argentina. Doy un ejemplo, es decir, hay otras cuestiones, me parece que hay que atender, y decía recién que no solamente pasa por la cuestión de los recursos, sino que también con el cumplimiento de las leyes de ordenamiento territorial en las provincias. La provincia de Formosa, de cual soy parte, hay disposiciones que no se cumplen. Recientemente hubo, o siguen existiendo incendios en el mismo Parque Nacional Río Pilcomayo, que tiene aproximadamente 50.000 hectáreas, se han quemado 4.000 hectáreas, es decir, que causó un daño importante también y evidentemente no se pudo atacar debidamente
a raíz de que no tenemos los medios, no tenemos los instrumentos. Perdóneme, son incendios intencionales porque en Córdoba se da la enormidad de que hay gente detenida y está claramente especificado que son incendios intencionales. Que tiene un objetivo que es tratar de que determinados territorios sean utilizados para emprendimientos agropecuarios o para emprendimientos inmobiliarios. ¿En Formosa es lo mismo o no? ¿O son cuestiones causales o de casualidad, perdón, no causales? La causa en todo el país se estima que de los incendios son 95% intencionales. Sí. Es decir, y lo mismo ocurre en la provincia de Formosa. Es decir, su gran mayoría son intencionales y entonces por eso me parece importante que la justicia actúe en la búsqueda justamente de determinar a qué personas debe imputar y debe juzgarlo o condenarlos diputado, si el caso amerita. Me parece que sí. ¿Qué pena en expectativa le cabe a alguien que se confirma ha intencionalmente prendido fuego terreno natural? Bueno, hay una ley, en el Código Penal está lo que tiene que ver con la tipificación de los incendios y estragos. Eso me parece que es una pena que hoy no lo tengo a mano acá en cuanto a la punibilidad, pero creo que es mínima. Es decir, claro, se debe trabajar en eso. Nosotros hemos presentado... Ese es otro de los problemas, ¿no? Porque, claro, digo... Pero, aunque eso no previene, porque hasta acá estamos hablando de todas situaciones que vienen a contener, a tratar de emitir una pena en función de algo que lamentablemente ya ha sucedido. Pero no existe hasta aquí un planteo para endurecer penas por delitos ambientales o para generar mayor educación o conciencia sobre lo que significa instigar para este tipo de delitos. Pues imagino que el que va y prende fuego en un terreno no es el constructor, es alguien al que le pagan para que lo haga. Por supuesto. Nuestro bloque ha presentado un proyecto recientemente. Lo que nosotros decimos es que quizás hace falta, por supuesto, lo que tiene que ver con algunas sanciones, mejorar aspectos que hacen puntualmente a la contaminación, al cuidado, a las faltas contra la biodiversidad, la fauna silvestre. Me parece que hay delitos que se debe avanzar y se debe tipificar. Lo que nosotros decimos es que, y lo hemos presentado el proyecto en esa línea, lo que decimos es que de prepo no te pueden imponer un proyecto que no ha sido discutido. Nosotros recordamos que en el año 2017, durante el gobierno anterior, se ha trabajado con juristas, con especialistas, en la reforma del Código Penal de la República Argentina, y en uno de los puntos tenía que ver con la incorporación de delitos ambientales, los delitos contra el ambiente. Y ese antecedente de ese estudio, de ese análisis que se ha hecho es que recientemente nosotros, el bloque de la Unión Cívica Radical, ha presentado un proyecto tratando de tipificar aspectos que hacen a los delitos ambientales. ¿Qué digo con esto? Es decir, no se puede tratar un proyecto de un día para el otro sin considerar los demás proyectos, como en el caso de nuestro, que nos parece bastante razonable. Así también hemos presentado un proyecto, por eso decía el tema de los recursos, tratando de establecer un piso mínimo en el cual se debe respetar para que esos fondos que están afectados en la ley de manejo del fuego, se debe respetar un piso mínimo. Bueno, eso también fue motivación de nuestro bloque para presentar una iniciativa en esa línea. Diputado, en el día de hoy también se va a declarar monumento natural a un animal que, está bastante vinculado con esta situación, que es el aguaraguazú. ¿Qué significa para quienes nos están viendo que esta especie sea declarada monumento natural por el Congreso de la Nación? Bueno, mañana tenemos la Comisión de Ambiente mañana. Entre los puntos... Te perdieron los días. El proyecto que he presentado, si bien yo tengo entendido que también otros diputados han presentado con anterioridad, y tenemos la posibilidad de que se declare monumento natural con todo lo que ello implica, es decir, implica la posibilidad de que pueda tener una protección mayor, hacer como las reservas nacionales, los parques nacionales, también los monumentos, como en este caso el monumento natural, en este caso el aguaraguazú, que implica justamente el zorro grande, el aguaraguazú en cuanto a su significado en guaraní, y está en toda la zona de lo que es la República Argentina, la zona de mi provincia, Formosa,
en el sur de Misiones, Corrientes, el norte de Santa Fe, el Chaco, y es un animal muy conocido, en el cual es muy amigable también, y bueno, tiene muchas características. Lo que se busca con esto es tratar un poco de, teniendo presente que es una especie en extinción, es tratar de buscar una protección aún mayor para tratar de que este animal no desaparezca definitivamente. ¿También comprende endurecimiento de penas para aquellos que atenten contra la especie o no? Claro. Bueno, en ese caso hay normativas, como decía hoy, que hay que discutirlo, es decir, en cuanto a capítulos a delitos ambientales, pero establece también su prohibición en cuanto a su caza, en cuanto a lo que tiene que ver con su comercialización, en lo que tiene que ver con su captura internacional. Con esta protección es lo que se va a tratar de garantizar esto, es decir, la prohibición por un lado, que se establezca como monumento natural a la Guaraguazú en los términos del artículo 8 de la ley 22.351, que es la ley de parques, en el cual lo que se va a lograr es que tenga una protección mayor, y por el otro lado también que se aplique como viene la pregunta, todas estas infracciones de la legislación vigente y las sanciones correspondientes. ¿Cómo se lo cuida hoy? Estaba recordando que vi algunas imágenes, lamentablemente, de algunos de estos animales de esta especie por Twitter que lamentablemente fueron alcanzados por los incendios y circularon. Ay, sí. ¿Cómo se lo está cuidando hoy? ¿Y cuántas especies o cuántos animales tenemos de esta especie en el norte del país? Bueno, se estima que hay aproximadamente un poco más de 600. Puede ser más, puede ser menos. Evidentemente todo lo que tiene que ver con la deforestación, con la destrucción muchas veces de nuestros bosques, de nuestra naturaleza, sin lugar a dudas también va en detrimento de la supervivencia de la Guaraguazú. Y en ese sentido me parece que hay que avanzar en políticas que tienen que ver con su protección, principalmente en tratar de buscar todo lo que tiene que ver con la conservación de su hábitat, tratar un poco de buscar políticas que ayuden, por ejemplo, a educar. Nos parece que lo que hace a algo que se está hablando mucho, creo que es transversal en toda materia ambiental, tiene que ver con la educación. Y es fundamental que desde las escuelas, desde el Estado, se concientice más, se profundice más todo lo que tiene que ver con la materia ambiental, es decir, tratar de mejorar aspectos que hacen al cuidado de estos animales, al respeto. En mi caso, aprovecho también la oportunidad para comentarles que he presentado un proyecto el año pasado que se llama Principios Mínimos en Materia de Fauna Urbana, y lo que busca es tratar de proteger a los perros y gatos que están en situación de calles, expuestos a accidentes, y uno de los capítulos del proyecto tiene que ver con que se incorporen las temáticas en las escuelas, una materia en derecho animal para tratar de modificar ese concepto muchas veces de violencia, ese concepto de causar daños a los animales, que sea con otro tipo de parámetros, es decir, teniendo como parámetro el respeto, valorar a nuestros animales, y me parece que... Sí, igual a los que hay que educar es a los grandes y no a los chicos, ¿no? Porque la verdad los pibes en este sentido son un ejemplo a seguir en todo, en todo lo que refiere al cuidado del medio ambiente. El problema somos los adultos, que no aprendimos nada. Por supuesto, claro que sí. Diputado Arce, no le robamos más tiempo ni a usted ni tampoco a la comisión que nos sigue, que ya en un ratito le tenemos que dar paso. Así que le agradecemos mucho y mañana seguimos de cerca todo lo que suceda en la Comisión de Recursos Ambientales. Muchas gracias. Chau, hasta luego. Adiós. Bueno, mala mía, porque a Guaraguazú lo debí de haber aprendido de un libro que leí con mi hija, que es El monte está de fiesta, y ahí hay uno de los protagonistas que es el zorro. Zorro grande. Y bueno, sí, muestra uno, dale, mostrame uno. ¿Qué es parecido? A mí se me hace que es más parecido a una hiena, ¿o no? Ahí está, mirá. No, es como una hiena. hiena. Es tal cual lo que dijiste vos, son uno de los animales más afectados por los incendios, que esas imágenes que se han visto de animales tristísimas, prendidos fuego,
pobrecitos. Porque son tan, como lo describía el diputado, son tan amigables, tan Exactamente, hay algunos que han sido domesticados en el norte de la provincia de Santa Fe, Chaco y demás. Sí. Hay algunos que son domésticos, Claro, pero yo leí Guazú, dije, debe ser algo de las cataratas. ¿Por qué no le compras una gorgoso a la nena vos? Sí, total, porque me faltan animalitos en casa, tenés razón. Sí, tenés razón. Sí. Bueno, nos metemos en la previa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque ustedes ya saben, Carlos Heller es amante de la puntualidad, ya está ahí presto para darle comienzo en un ratito a aparentemente la última de las reuniones de cara a darle dictamen a este presupuesto 2021. Sí, es muy interesante lo que dijo Base, el diputado radical. Me parece que están presionando, es natural y normal en política, están pidiendo, como corresponde a los opositores, están pidiendo básicamente, por ejemplo, mayor presupuesto para la universidad, que es un compromiso histórico de la universidad desde hace un siglo. No sé si habrá margen, están pidiendo mayor presupuesto. Él es un hombre de la provincia de Buenos Aires, están discutiendo lo que es el subsidio al transporte, por qué más subsidio en el conurbano, menos en otras ciudades del interior del país. Y bueno, ya él explicó, no soy yo el que me encargo de estos temas particulares, habló del diputado Laspina, habló del diputado Pastori, uno misionero, el otro santafesino. Habrá que ver, no sé si en el oficialismo hay demasiado margen para aceptar esto. En términos políticos, me parece que el oficialismo va a tratar de que, bueno, se sumen. Se estaba negociando con el Ministerio de Economía, ¿no? Claro. La semana pasada se recogieron los reclamos que incluso acompañaron oficialistas, como el tema del manejo del fuego, el subsidio al transporte, que son 65.000 millones para AMBA y 13.500 millones para las provincias, para que se distribuyan esa cantidad de dinero todas las provincias. Claro. Y eso fue lo que, bueno, los reclamos que se recogieron y se llevaron al Ministerio de Economía. Habrá que escuchar hoy cuál es la respuesta y en función de eso cómo van a actuar. Además, este tipo de posible coincidencia también te va a pavimentar, te va a faltar la discusión otra que es dónde lo hacemos esto. Si es presencial, si lo hacemos en el CCK, lo hagamos acá, ¿me entendés? Digo, algunos en los palcos, otros en sus oficinas. Me parece que si hay algún acercamiento de tipo concreto sobre el proyecto, me parece que lo otro también va a ser más sencillo. Y lo último fue lo que, bueno, nos decían a nosotros otros. Digo, no es lo mismo para el gobierno ir a negociar con el fondo, con el voto de parte de la oposición que solo, ¿no? Claro, me parece que es un gran apoyo, habrá que ver. Ya no va a haber dictamen y es un avance. Y otra cuestión, en las coincidencias de lo presupuestario entre los interbloques, la semana pasada hasta lo planteaban los cordobeses, los representantes de Córdoba Federal, el subsidio al transporte. Bueno, y esto ya te va marcando también el interés de los gobernadores que tienen a sus representantes en el Congreso y donde ponen el ojo, bueno, pídanme un poco más de esto, pídanme un poco más del otro. Y había también una circulación ahí que el oficialismo también estaba diciendo, bueno, a ver, esta es la plata medianamente con la que se cuenta, pero si vos no me aprobás el aporte solidario, exactamente, bueno, no contamos con una gran cantidad de dinero, que son 300.000 millones de pesos. Efectivamente. Ahí están casi todos los diputados logueados entonces. No encuentro ahí en el centro lo veo, ¿no? Carlos Heller, exactamente. Yo de acá... No, es Campos. No sé, es Campos de la coalición cívica. Lo que dice Vero. Yo no creo, sin embargo, que terminen... Es bueno lo que vos planteás. A ver, si vos querés plata para las universidades, votame el impuesto solidario. ¿De dónde más querés que saquemos, no te van a acompañar, me parece, ¿eh? ¿Vos creés que sí? O a lo mejor algunos. Puede ser. Hay alguno ahí. Puede ser. Claro, capaz que no responden todos. En bloque, eso es cierto. Che, no lo estoy viendo a Heller ahí en las ventanitas. A ver, juguemos al memo test. ¿Ustedes lo ven? No se ve, porque es bueno, como está cortada, partida con nosotros, tal vez quedó en la parte que no se está viendo. Pero sí se lo ve al diputado Marcelo Casareto, que es el secretario de esta comisión. La que está arriba de amarillo es Fleiderman, pero no vota. Pero no vota. Parte de nosotros parecemos todos parte de la comisión. Exactamente, estamos ahí pendientes de poder acompañar el debate. Mucha biblioteca y mucha bandera argentina y de las provincias, ¿no? Es como el escenario por excelencia elegido por los diputados para este tipo de reuniones en comisión.
Hoy entonces se pretende emitir un dictamen para este presupuesto 2021. ¿Cuántas reuniones ya lleva esta Comisión de Presupuesto y Hacienda de cara a analizar el presupuesto? ¿5? A ver, el presupuesto se presentó el 15 de septiembre, lo presentó y al otro día vino el ministro de Economía, Martín Guzmán, a presentarlo, así que sí, desde el 16 de septiembre aproximadamente a esta época, a hoy, estamos llevando reuniones. No es que no dijimos que Heller no estaba, quería aclarar eso, no lo veíamos porque la pantalla está partida, nunca dijimos que no estaba el presidente de la comisión. Yo no lo veo, pero no significa que no esté. Exactamente, y esa es una comisión muy importante esta de Presupuesto y Hacienda porque tiene la presencia de 3 exgobernadores. Claro, ahí está. Una comisión donde participan Rosana Bertone, exgobernadora de Tierra del Fuego, Lucía Carpacci, exgobernadora de Catamarca, y también Sergio Casas, exgobernador de La Rioja, exactamente. Y bueno, con conocimiento justamente de lo que estamos hablando. Básicamente, ¿no? Lo que van a pelear generalmente es obra pública. Claro, exacto. Cada uno tiene un pedido, un requerimiento especial de cada una de las provincias, sobre todo eso que decís vos, ¿no? Mucha obra que no ha sido terminada o que podría ser una gran fuente de trabajo para las provincias o una gran modificación estructural. Y bueno, ahí están en esta pelea codo a codo, a donde obviamente la representación provincial es súper importante en esta denominada ley de leyes, a donde ya, ustedes recuerdan, el ministro Guzmán vino al Congreso de la Nación con el recibimiento de Sergio Massa y también de Carlos Heller, más su equipo técnico. Allí presentó el presupuesto 2021, lo hizo apoyado por un soporte audiovisual. Después su equipo técnico trató como de en profundidad algunas cuestiones y después algunos de ellos fueron pasando por la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que los diputados fueran haciendo preguntas. 3 funcionarios nacionales, Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas, también participó Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, y también el ministro que lidera la cartera productiva, Matías Culfas. Fueron los 3 funcionarios que pasaron, además de Guzmán, como bien decías, Meli, y de los asesores técnicos del Ministerio de Economía, donde se vio al secretario de Hacienda, por ejemplo, Raúl Río. A ver, es una comisión donde históricamente los partidos políticos o los frentes envían a sus mejores mujeres o mejores hombres. Cuadros. ¿No? Efectivamente, porque es un tema que se discute mucho, hay plata de por medio, mucha negociación, tenés que enviar generalmente a los y las más formadas. Y además, vos fijate, como decía Verónica, están 3 gobernadores. Es un tema. Todas las comisiones son importantes, pero algunas son más importantes que otras. Esta, Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales en el Senado, legislación general. Para algunas cuestiones, hasta te diría que poderes y reglamentos, para algunas cuestiones operativas, pero bueno, hay siempre un núcleo de comisiones que son más importantes. Y la Esta es la top 3. La crítica de la oposición ante la falta de presencialidad, podríamos decirlo, aunque fue de manera remota en este contexto, de 2 funcionarios tan importantes en el momento que estamos viviendo, como el ministro, como el ministro de Salud, Ginés González García, y también el ministro de Educación, Nicolás Trota, por la situación de la conectividad y de la educación virtual. Bueno, fueron las principales críticas de la oposición ante la no presencia de ellos. Se quedan ustedes con el trabajo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Mañana vamos a tener aquí en este programa todas las novedades para que no se pierdan ningún detalle de la actividad parlamentaria. Muchas gracias. Chau.